Esta crisis sanitaria ha hecho que en estos días incesantes de trabajo se hayan tejido y fortalecido relaciones en lo profesional, pero también en lo personal. Buenos días a todas. Vamos a ver si soy capaz de manejar bien este palo. Cristina, eres médica en la UCI. Cuéntanos un poco cómo el coronavirus ha cambiado vuestra rutina de trabajo diaria, porque desde muchas especialidades habéis tenido que estar luchando todos a una contra el virus. ¿Cómo os habéis coordinado? Pues la palabra es coordinación. La verdad es que nunca habíamos tenido reuniones entre varios servicios para plantear el trabajo diario, y empezó a haber reuniones con compañeros de urgencias y medicina interna para saber cómo estaba el hospital, qué cantidad de pacientes había graves, cuánta potencialmente podían venir a ingresarnos en la UCI, y eso ha supuesto pues el trabajar de otra manera, el realmente el llevar todos a todos los pacientes y sentirnos todos responsables, y eso ha sido diferente. Y luego pues compañeros que han estado haciendo trabajos muy distintos al que hacen normalmente. Los anestesistas nos han ayudado en las UCIs, que nos ha venido fenomenal, y también ha hecho buenos vínculos entre nosotros, que en el día a día siempre parece que estábamos un poco como compitiendo en determinadas situaciones. Y luego pues otros compañeros de otras especialidades que no tienen tanta experiencia ni en el manejo de la insuficiencia respiratoria, pues han tenido que poner las pilas, y para ellos ha sido complicado, y en la medida que hemos podido también les hemos ayudado. Entonces sí es verdad que la forma de trabajar en esos días fue muy diferente. La enfermería, Natalia, es quizás una de las profesiones, ¿no?, que brinda ese contacto más estrecho con los pacientes, y en esta situación en la que encima ellos han tenido que estar solos, pues entiendo que más si cabe os habéis convertido en su vínculo con el exterior, con sus familias. ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? Efectivamente, hemos sido ese vínculo con sus familiares. Pues nosotras, desde la primera semana que nos enfrentábamos al tema de la pandemia, nos dimos cuenta rápidamente de que esa ruptura de los procesos familiares era muy abrupta, que estaba siendo una situación absolutamente dramática para unos y otros, y decidimos diseñar un proyecto que le pusimos por nombre Abrazando Corazones, que además se hizo extensivo a todas las salas del Servet, donde nos han ayudado absolutamente todas las enfermeras, auxiliares, nuestros compañeros médicos y demás, y que se vertebra fundamentalmente con un objetivo, que era, y que teníamos muy claro todos, claro, que era ayudar a las familias, ser también ese apoyo para ellos, y que no se sintieran solos, y que de alguna manera íbamos a ser esa pieza que iba a unirlos con sus familiares, ¿no?, que eran nuestros pacientes. Y para ello, una de las medidas fundamentales fue que la enfermería les llamase por teléfono, hiciese ese acompañamiento, a través de transmitirles los cuidados de enfermería, que verdaderamente para nuestra profesión ha sido, claro, un hito, porque era la primera vez en la historia que se hacía. Y la verdad que es una medida muy eficaz, y que por cómo han respondido los familiares les ha gustado, ha llegado, y la verdad que, bueno, en cierta manera hemos podido mitigar un poco ese dolor. Luego articulamos distintas medidas, ¿no?, un poco adecuándonos a la situación clínica de nuestros pacientes. Pues hablamos de la videollamada, ¿no?, hace un momento con vosotros, pero claro, en cuidados intensivos la videollamada se produce ya cuando el paciente está despierto, está consciente, está orientado. Entonces nosotros tomamos otras medidas, sobre todo en los grados de sedación. Lo que hacíamos es, a través del correo electrónico, recibíamos audios con las voces de las familias, con mensajes, un poco para estimular a nuestros pacientes y que recibieran un refuerzo positivo, que además a la familia le ayudaba, ¿no?, en cierta manera, a despojarse de ese sentimiento de abandono que tenían, que nos contaban, nos relataban al principio. Nos han mandado cartas para que leyésemos, un poco facilitando la despedida cuando se producía la muerte, ¿no?, y que supieran en todo momento que nosotros estábamos a pie de cama 24 horas y que no los íbamos a dejar solos, ni a sus familiares, ni a ellos desde su casa. Y otra de las medidas así, que la verdad que tuvo mucho éxito, entre comillas, fue un vídeo que realizamos cada uno en su unidad, porque todos tenemos personalidad, pues, claro, propia, ¿no?, y distinta, y que les mandábamos a los familiares, un poco para personificar el cuidado, para que pusieran cara a aquellas personas que estaban cuidando de sus seres queridos, y sobre todo lanzando un mensaje muy claro, que estábamos ahí, que íbamos a luchar con ellos, que los íbamos a acompañar y que no iban a estar solos. Y la verdad que ha sido muy positivo, y que nos gustaría, sobre todo mis compañeras, hace un momento me decían, sobre todo Natalia, di que nosotras, cuando ya pase el COVID, porque la polivalente seguimos todavía comunidad COVID, que a pesar de que pase la pandemia,
pandemia, cuando esto ya vaya bien, que queremos seguir realizando estas medidas, queremos seguir informando de los cuidados de enfermería, seguir trabajando con el tema familias, pues un poco humanizando. Es una labor totalmente humana, el lado más humano. Sí. Y todo esto en medio de una pandemia, una situación gravísima y en la que los profesionales sanitarios os habéis tenido que enfrentar a uno de los mayores problemas, que ha sido quizás la falta de material de protección. Te miro a ti, Araceli, porque tú eres auxiliar y precisamente los auxiliares habéis tenido que llevar una labor muy importante en este sentido, en cuanto, por ejemplo, a limpieza de ese material. Pues sí, no siempre hemos tenido el suficiente ni el adecuado, pero bueno, eso ya creo que de este tema ya está todo dicho. Y sí, efectivamente, hubo que modificar la UCI, donde antes teníamos un pequeño almacén, se hizo como una zona de sucio para podernos quitar los EPIs con nuestros cubos y tal, para poderlos limpiar. En la otra punta de la UCI pues teníamos la zona de limpio, en fin, sí. Fue un poco caótico al principio, como es normal, era una situación nueva, pero luego poco a poco fuimos cogiendo el ritmo. La carga de trabajo sí que ha sido muy grande, tanto por el tema de los pacientes como por el tema de los EPIs. La verdad es que sí, que ha sido una carga de trabajo impresionante. Pero bueno, todos unidos, todo ha salido hacia adelante. Durante estos 2 meses de pandemia, de confinamiento, quienes no trabajamos en los hospitales, hemos vivido desde fuera, por así decirlo, ¿no?, la cantidad de datos que nos llegaban, datos de fallecidos, datos de ingresos en UCI, de nuevos contagios. Pero vosotras, que habéis vivido y trabajáis dentro de estos muros, ¿qué significan esos datos? ¿Cómo se traducen en la realidad? Porque entiendo yo, ya me lo diréis vosotras, que os habéis enfrentado estos días quizás a los peores días de vuestra carrera profesional. ¿Cómo se ha llevado esta situación? Cristina, por ejemplo. Pues sin duda ha sido así. La verdad es que el saber que había tantos pacientes graves en las plantas que podían acabar requiriendo de cuidados intensivos y ver que empezábamos a tener pocas camas, eso es lo que más en el día a día nos causaba angustia. Y probablemente si no hubiera sido con ese componente, al final, bueno, estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pero nunca hemos estado acostumbrados a trabajar pensando en que no vamos a poder atender a los pacientes. Antes lo decíamos, vivimos en un país privilegiado donde todos queremos llegar a los 90 años con calidad de vida y además exigimos eso a nuestro sistema sanitario, y quizá tenemos que valorar lo que tenemos, porque en una situación así de desborde nos hemos dado cuenta de que se puede tener otra sanidad pues mucho más limitada, que es lo que nos ha pasado. No podemos tener recursos infinitos, y eso es lo que realmente creo, por lo menos a mí, me causaba muchísima angustia el pensar en trabajar así. Nos queda poco tiempo, pero no quería terminar sin que me contarais un poco cómo está la situación ahora en los pasillos del hospital especialmente, y si creéis que hacia afuera los ciudadanos nos estamos relajando en cierta manera, porque parece que los datos, ¿no?, esos datos que nos llegaban, ahora nos van llegando, o sea, son más bajos. ¿Nos estamos relajando? ¿Cómo estáis viviendo ahora, por ejemplo, en el hospital? Hombre, lo cierto es que nosotros como sanitarios, o la perspectiva que nosotros tenemos respecto a la enfermedad y al contagio, no tiene nada que ver con la gente, la sociedad, que lo está viviendo de otra manera y tiene una perspectiva muy distinta. Entonces nosotros salimos para ir a trabajar, que encima normalmente nos prodigamos muy poco, y ves a la gente en las terrazas, junta, sin mascarilla, claro, y se nos pone el vello de punta. Lo que pasa que sí que es verdad que la gente tiene ganas de salir. Mi llamamiento realmente es a que hay que salir, hay que retomar la vida, pero hay que ser responsables. Sobre todo porque tenemos que abandonar el yo por el nosotros. Me parece que es algo fundamental. Es que ya no es yo me protejo, es que voy a proteger al que tengo a mi lado. Y eso es algo que tiene que aprender y que ha aprendido mucho la sociedad española en sí, ¿sabes? Entonces tenemos que retomar la vida, pero protegiéndonos. Araceli, precisamente hablábamos de esas pequeñas cosas de la vida, de nuestra vida cotidiana, que como experiencia personal, si es que hay algo bueno que puede sacarse de todo esto, era una de las que nos comentabas tú, ¿no?, el apreciar. Exacto. El apreciar y el valorar, el poder dar un abrazo sin miedo, el sentarte en una terraza sin decir, madre mía, le estará desinfectado o no. Esas pequeñas cosas que las tenemos siempre, entonces no las valoramos lo suficiente. Entonces, llegar a casa y poderle dar un beso a tu marido, o ir a prepararle la medicación a mi madre y poderle dar un abrazo, eso es fundamental en la vida. Y eso se aprende a valorar. Yo creo que vamos a aprender a valorar esas cosas que teníamos de rutina, como por ejemplo la libertad. Salgo cuando quiero, ahora salimos cuando nos dejan, y aún así hacemos muchos los que nos da la gana.
Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras y desde aquí voy a abusar un poco. Por favor, prudencia, poneros las mascarillas, prudencia. El bicho no se ve, pero el bicho está. Y no queremos volver a vivir lo que hemos vivido. No queremos volver a ver a nadie en la UCI, en las UCIs, perdón, tal y como los hemos visto de malicos y de solos, que es muy triste. Pues con ese mensaje de prudencia y con esa experiencia que nos han contado las tres nos quedamos. Muchas gracias por habernos contado esa situación que se ha vivido en todos los hospitales de la comunidad y también del país.